buenas tardes. Quería darles la bienvenida a todos los asistentes a este webinar que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante y muy contingente, que es la nueva ley de teletrabajo. Ya vamos a ver cuáles los alcances de esta nueva ley de teletrabajo, el impacto que va a tener tanto para el empleador como para los colaboradores. Y para esto tenemos a un invitado muy especial. Nosotros, el Carlos Car, socio fundador del estudio de abogados asociados, experto en derecho empresarial y derecho penal económico. Carlos, un gusto que esté aquí con nosotros, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta invitación. Encantado de acompañarlos y hablar de estos temas tan nuevos que tienen que ver con el teletrabajo y los temas vinculados a la parte legal y al compliance, claro. Buenísimo. Bueno, Carlos, quería partir un poco hablando ya del tema un poquito más genérico. Primero, acá en Perú nosotros teníamos una ley en 2013 de teletrabajo y quisiéramos saber un poco que nos cuentes cuáles son las principales modificaciones que trae esta ley, esta nueva ley. Sí, mira, de hecho ya existía una legislación bastante básica en relación al tema del teletrabajo, pero escasamente aplicada, ¿no? Porque previo a la pandemia, evidentemente, esto se veía como un tema netamente experimental. Muchas empresas, digamos, mejor dicho, no muchas empresas, las grandes empresas, o varias de las grandes empresas, que no son la mayoría desde luego, empezaron a implantar el teletrabajo como una cuestión piloto, ¿no? Entonces, por ejemplo, bancos o empresas vinculadas a los sectores de servicios, daban como una suerte de beneficio al trabajador el home office, ¿no? Entonces, una vez al mes o de pronto 2 veces al mes. Y esto fue evolucionando, digamos, muy lentamente antes de la pandemia. Incluso en algunas empresas había la regla de una vez a la semana home office, ¿no? Y aquellas empresas que eran pequeñas, por ejemplo, y trabajaban en los coworking, lo que se acostumbraba a hacer era, digamos, planear el número de personas que estaban en la oficina del coworking y derivar, digamos, por grupos, ¿no? Descanso o home office 2 veces por semana. Ahora, con la pandemia no había nada que discutir. Las oficinas cerraron, las cuarentenas fueron largas acá en Perú. La más larga fue la que se implantó en marzo y duró hasta prácticamente julio. Es decir, tuvimos una cuarentena de más de 3 meses, muy larga, y evidentemente eso generó una gran crisis por parte de las empresas por tema de costos, planillas, las cuestiones vinculadas al tema del mantenimiento de las oficinas que no podían ser usadas. Entonces el recurso a la mano fue el teletrabajo. Yo creo que de modo impensado, de modo no planeado, esto empezó, digamos, a aplicarse a mitad de la pandemia. Y desde luego que lo que ha hecho esta nueva regulación es, en cierto modo, ir formalizando algo que ya se venía aplicando desde el año pasado con una regulación anterior. Y en ese orden habría que hacer algunas especificaciones importantes, ¿no? Acá en Perú, el 70% de la economía es informal. Y de la economía formal, el 30%, solo un grupo muy pequeño de empresas pudo realmente hacer teletrabajo. Evidentemente son las empresas que inundan las redes sociales como LinkedIn, ¿no? No Twitter, no Facebook, no Instagram, sino básicamente LinkedIn, o sea, parte de negocios puro y duro, ¿no? Entonces diríamos así en términos generales que el teletrabajo ha sido una realidad en el sector privado aproximadamente entre el 5 y el 10% de las empresas. Las demás no han tenido la capacidad de adaptarse y aquellas que sí lo han hecho lo han tenido que hacer en el camino con la vieja legislación y sobre todo tomando en cuenta las herramientas tecnológicas que se tenían en ese momento, ¿no? Básicamente el uso de la nube, el uso, digamos, de los sistemas de videollamadas, etcétera. Pero ha sido algo muy digamos, rudimentario en un principio y se ha ido afinando ya, yo creo que en el último año y medio, al punto que, Sebastián, hay varias empresas que prácticamente han decidido no hacer más trabajo presencial, derivar el trabajo al home office, y por otro lado,
Hay empresas que prácticamente han devuelto ya las oficinas y están manteniendo solamente las salas de reuniones para poder mantener el home office como la regla general, ¿no? Eso es lo que vemos como una cuestión práctica. Ahora, no quiero evitar la pregunta. Tú me has preguntado sobre básicamente los cambios regulatorios y creo que el punto central en la regulación ahora es hacer una suerte de equiparación, ¿no? Entonces, el teletrabajo tiene, digamos, un componente que implica tanto obligaciones como derechos similares respecto a lo que es el trabajo presencial, con puntos a mi juicio que requieren todavía mucho trabajo en el sentido específico de la palabra, es decir, autorregulación, como lo es el tema de la desconexión digital o como lo es el tema de las herramientas que necesita el empleado para poder trabajar a distancia. Perfecto. Bueno, se decía que la legislación antigua, ¿ya? Carecía mucho de aplicación práctica, ¿ya? Muchas veces se publican leyes, ¿ya? Con el mejor de las intenciones y no tienen mucha aplicación práctica. ¿Crees tú que estas modificaciones, ¿ya? Que se ha hecho a la nueva legislación van a lograr que esta nueva ley sea realmente usada o va a quedar ahí dentro del baúl de las leyes que no tienen mucha aplicación? Mira, yo lo que creo es que realmente esta ley lo que está haciendo es impulsar el uso del teletrabajo al regularlo, al establecer esta suerte de equiparación o equivalencia, pero yo a la vez veo que hay ahorita en este momento una suerte de tensión, ¿no? Una suerte de tensión, y hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura de trabajo que tenemos en un país como Perú, los empleadores no están 100% preparados para adaptarse al trabajo presencial y yo creo que haciendo el balance tampoco los trabajadores, ¿no? Al punto que, seguramente eso ustedes lo conocen tanto como yo, se han empezado a difundir aplicaciones tecnológicas con la finalidad de hacerle el seguimiento a los empleados en el home office, ¿no? Por los ejemplos que todos podemos imaginar, ¿no? 8 de la mañana, las personas deberían estar trabajando y bueno, siguen durmiendo en su casa, ¿no? Y bueno, el empleado siempre puede decir, no, no, es que yo trabajo hasta tarde, yo manejo mis tiempos. Claro, bueno, pero tiene que haber un momento de disponibilidad del empleado para poder comunicarse con el equipo de trabajo. Y luego pueden decir, bueno, pero hay que planear las reuniones. Claro, pero si tengo una necesidad que atender y tú a partir de las 5 de la tarde tienes desconexión digital, si no es a las 8 de la mañana, ¿a qué hora te ubico, no? Entonces, eso ha dado lugar a, podríamos denominarlo así, una cultura laboral de la desconfianza, ¿no? Porque, digamos, se desconfía mucho en el tema de la puesta a disposición del empleado versus, digamos, la capacidad directriz que pueda tener el empleador sobre el trabajador, ¿no? Entonces, esa frontera se diluye, esa frontera se difumina, esa frontera en cierto modo se espiritualiza, y yo creo que eso, para quienes creen que el teletrabajo puede ser una alternativa, tiene que implicar una definición básicamente del trabajo por objetivos. El trabajo por objetivos o por metas, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, ya podemos entrar a discusiones de diversa naturaleza, porque si ya el empleador va a renunciar a sus capacidades de supervisión, la capacidad directriz o lo que fuera, varios de estos trabajos que hoy en día se hacen como teletrabajo podrían pasar a ser trabajos por cuenta propia. Es decir, ya no estamos hablando de personas que estén, digamos, trabajando en planilla, sino personas que son jefas de sí mismas, pero claro, ya eso traería como consecuencia una suerte de pérdida ya de los derechos laborales, pero claro, el empleado va a ganar un poco de libertad, va a manejar sus tiempos, va a manejar, digamos, su balance, digamos, vida-trabajo, familia, de manera, digamos, personalizada, pero claro, eso vendría de la mano con una pérdida de derechos laborales que seguramente no se va a querer asumir. Por eso creo que estamos ahorita en ese tránsito, ¿no? Estamos en ese proceso, digamos, de adaptación y desde luego, ahora que las cuarentenas se han reducido, acá la última que tuvimos en Perú fue este año, en el mes de febrero, tuvimos un encierro de 30 días, bueno, 28 para ser exacto, lo que fue febrero, no han habido más y progresivamente se ha ido expandiendo ya el trabajo presencial,
al punto que hasta los cines y los teatros ya están abriendo, no los colegios, no las universidades, pero se espera seguramente que esto se vaya regularizando con el tiempo y me parece que solamente un sector muy pequeño se va a mantener en la cuestión del teletrabajo, cuestión remota, por todas estas cosas que te estoy mencionando, y digamos las empresas que están en ese grupo, el 30%, y sobre todo las empresas grandes y medianas de ese 30%, van a estar manteniéndose en un régimen mixto, digamos, ¿no? Teletrabajo presencial, pero son muy pocas en verdad las que están migrando ya definitivamente a un sistema 100% remoto. Perfecto, Carlos. Oye, y bueno, ahí tú tocaste un tema muy importante, ¿ya? Para estas empresas que realmente van a verse afectadas por esta nueva ley de teletrabajo, que es la desconexión digital y la salud mental de los colaboradores, ¿ya? Todos nos hemos visto, ya todos, no sé, por ejemplo, yo estoy teletrabajando, imagino que tú, Carlos, también has estado teletrabajando mucho este tiempo. Los horarios de la jornada laboral se difuminan un poquito, como dijiste tú, ¿ya? De repente, antes tú ibas a la oficina, tipo 7, 8 de la noche, y decías, perfecto, me voy a la casa, y generalmente uno iba a colgar el lápiz. Puede ser que a veces no siga trabajando, no, pero ahí había como un límite total, así, objetivo. Hoy en día esos límites ya están un poquito más difuminados, como dijiste tú. Entonces me gustaría saber qué pasa. La ley dice algo respecto a la desconexión digital. ¿Qué pasa si es que el empleador no respeta la desconexión digital? Hoy en día el empleador te puede molestar, digamos, de distintas formas. WhatsApp, mail, Slack, hay distintas formas que él te puede, como digamos, no respetar esta desconexión digital. ¿La legislación regula esto? ¿Hay alguna sanción? Cuéntame un poquitito de eso. Mira, sin duda que la legislación establece una serie de sanciones para este tipo de casos, ¿no? La multa, evidentemente, es la sanción por, digamos, por excelencia en materia administrativo-sancionadora. Se establece como consecuencia cuando hay violación a derechos propios del trabajo remoto, como la desconexión digital o cuestiones vinculadas a la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, el empleado tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de sus servicios, fuera de la jornada de trabajo que haya sido establecida, que puede ser de 8 horas o lo que corresponda, ¿no? Y evidentemente también durante los días de descanso, licencias, periodos de suspensión de la relación laboral, etc. La multa depende del tipo de empresa y el número de trabajadores. De acuerdo a la tabla de la SUNAFIL, que es el órgano fiscalizador acá, en compañías de régimen general, no las MIPES, no las medianas y pequeñas empresas, que tienen entre 1 y 10 trabajadores perjudicados, la infracción es de 1.57 UITs, estamos hablando de unos $1.500 aproximadamente, o tal vez un poco más. Y en el caso de empresas, entidades que tengan más de 1.000 colaboradores, que no han respetado estos derechos a la desconexión digital, digamos, la multa, la sanción puede ascender a 26.12 unidades impositivas tributarias, que equivale a unos 114.928 soles al tipo de cambio de hoy día, que son más o menos unos $30.000, ¿no? Y si los trabajadores tienen pruebas y sienten que sus derechos fueron vulnerados, evidentemente pueden recurrir a la SUNAFIL de manera online. La SUNAFIL ahora opera de forma telemática, hace inspecciones y fiscalizaciones también de forma telemática y emite las consecuencias y las sanciones también telemáticamente. Se puede entonces plantear la queja o la reclamación por esa vía, ¿no? La SUNAFIL puede verificar si este incumplimiento existe y de cara a ello imponer las multas correspondientes para que el empleador pueda no solamente, digamos, cumplir con la sanción, sino además servir esto como un mecanismo de prevención hacia el futuro. Eso es lo que el marco regulatorio en este momento establece, pero desde luego esto es algo que por su novedad no está completamente, digamos, expandido, no está completamente, digamos, visibilizado a nivel de los procedimientos y casos que en este momento tiene la SUNAFIL. La SUNAFIL de momento está atendiendo los casos más graves, que son muchísimos, y más aún con este tema de la pandemia, se ha generado una enorme carga y el hecho de que haya fiscalizaciones virtuales ha ralentizado todos estos procesos administrativos.
Perfecto. Oye, y bueno, me imagino que muchos de los asistentes ya trabajan en las áreas de recursos humanos. Tú como abogado y en tu experiencia, ¿qué les podrías recomendar a ellos, ya, para efectos de no incurrir en estas infracciones? ¿Ya? Obviamente tú ahí deslizaste como abogado siempre, los colaboradores tienen que ahí probar ante ya sea el órgano administrativo, los tribunales de justicia ya en última instancia, cuando han habido estas infracciones, pero yo me imagino que en las empresas también se pueden tomar algún tipo de medidas para prevenir que esto no ocurra. Mira, Sebastián, yo creo que acá se trata de trabajar con mapas de riesgo, ¿no? Es decir, yo siempre soy, digamos, creyente en la cultura del compliance. O sea, acá de lo que se trata es de cumplir la ley, lo que esto implica es autorregulación. Entonces, las empresas tienen que autorregularse. Y autorregularse implica hacer un mapa de riesgos y el área, digamos, de recursos humanos tiene que trabajar en ello. Así como hay un mapa de riesgo para temas de seguridad en el trabajo, tiene que haber un mapa de riesgo para el cumplimiento de las demás obligaciones laborales. Cada área de la organización tiene un rol que cumplir y desde luego, cuando hablamos de compliance, hablamos de una suerte de autorregulación regulada para alcanzar el cumplimiento de la ley. Y eso no es nada nuevo si nosotros pensamos en los sistemas de compliance que vienen ya desde la norma ISO 19600, y si pasamos ahora por la norma nueva que la ha sustituido, que es la ISO 37301, de sistema de gestión en compliance, donde, digamos, los procesos de mejora continua implican la revisión constante de los riesgos en la organización, y el teletrabajo trae consigo un riesgo en muchos ámbitos, un riesgo en muchos ámbitos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los riesgos vinculados a lo que es privacidad. Muy bien, ejemplo, ¿no? Y pensando en las áreas de recursos humanos. Un área de recursos humanos o un área de IT del empleador tiene la capacidad de aplicar test de ubicación del punto desde el cual se está realizando en el trabajo. Te pongo un ejemplo, ¿no? La presidenta del Poder Judicial, hablando del sector público, del public compliance, la presidenta del Poder Judicial dijo hace algunas semanas atrás que iban a implantar un sistema de control para saber si los jueces que hacen teletrabajo estaban en sus domicilios trabajando o no, o si estaban paseando de compras, paseando por la calle, etcétera, ¿no? Claro, eso es algo que a muchos les sonó muy bien, populistamente hablando. Oye, muy bien, hay que supervisar a los jueces, ¿no? Y mañana serán los fiscales, pasado los policías, luego otros empleados públicos o privados también. Y en verdad estamos abriendo ahí una puerta muy peligrosa, porque esto tiene que ver con el tema de la protección de datos personales, que es algo que en Latinoamérica se ve todavía como algo un poco exótico, pero es un tema central, el tema de la protección de datos personales, ¿no? Tu ubicación, el lugar en donde estás, es un derecho constitucional. Un dato privado que tú tienes que decidir si lo compartes o no lo compartes. Y si compartir el dato privado se convierte, en una obligación laboral, es algo que debería de estar regulado porque tiene que haber un balance, pero lo que no puede haber es simplemente, yo le digo al área de IT, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver desde dónde están conectados estos dispositivos, porque hay aplicaciones para eso, y se están vendiendo en el mercado. Y a mí no me parece mal que se vendan, o sea, cada quien tiene derecho a hacer los negocios que quiera, pero lo que tiene que haber es un marco legal, ¿no? Y si no lo hay que autorregular, ¿no? Bajo determinadas condiciones. Te pongo un ejemplo práctico, ¿no? Hace unos días un colega me comentaba que en España, ¿no? Que de una gran empresa además, cuyo nombre no revelaré por motivos de confidencialidad, pero una gran empresa, una transnacional, para la cual él trabaja, él tenía que mudarse de Madrid a Valladolid, perdón, a Valencia por temas familiares. O sea, no podía seguir viviendo en Madrid. El headquarter, la empresa matriz está en Madrid, todos están haciendo teletrabajo, nadie va a la oficina, pero le dijeron a él que no podía mudarse a Valencia, y si se mudaba a Valencia, que era mejor que renuncie. Bueno, tuvo que renunciar, siendo una gran empresa, porque la empresa entendía de que el cambio de ciudad
podía implicar una afectación en el rendimiento del trabajo del empleado, ¿no? Y le dijeron, porque además hay veces tenemos reuniones presenciales y no va a estar viniendo de Valencia a Madrid, que sea que es un viaje en tren, en AVE, alta velocidad de apenas 1 hora y media. Pero bueno, para que veas, estamos hablando de una sociedad, digamos, que tiene el teletrabajo un poco más desarrollado que nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí tú tienes un ejemplo de cómo esto puede implicar cambios. Otro ejemplo, ¿no? Otro colega me dijo, mira, yo me tengo que ir a Miami porque me tengo que vacunar, y el empleador le dijo, bueno, eso tiene que ser vacaciones, porque así te vayas a vacunar, el teletrabajo lo tiene que hacer acá en Perú, o sea, lo tiene que hacer en Lima ciudad, ¿no? Claro. Entonces, como son cosas no reguladas, el tema de la ubicación en teoría no debería de ser importante, y de manera que estos programas que testean dónde te encuentras no deberían de funcionar por lo menos tan abiertamente y sin un consentimiento de las partes y sin una autorregulación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay un primer problema vinculado a lo que es protección de datos personales. Segundo problema para mí, Sebastián, tiene que ver con el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad, ¿no? Y digamos, no todos estamos entrenados en tema de ciberseguridad, pero evidentemente esto implica mucha formación, mucha capacitación, tanto para lo uno como para lo otro, ¿no? Los sistemas que generalmente usan los que hacen teletrabajo son sistemas débiles. Algunos usan la nube, otros no usan la nube. Ejemplo, ¿no? Un colega el otro día, son ejemplos prácticos, pero de la realidad, no me los estoy inventando. Un colega me dice, oye, se me chancó la laptop y he perdido toda mi información. Yo le digo, pero ¿no has usado Cloud, OneDrive, no has usado Google Drive? Sí, lo tengo, pero no lo uso, ¿no? Ahí solo guardo mis fotos. Oye, pero todo tu trabajo está en tu laptop, no lo has resguardado, no lo has respaldado con Cloud. Me dijo que no, claro, y tenía que pagar un costo de más o menos unos $600 a una empresa que le dijo que tras el golpe podía recuperar la información en un 90%, pero tenía que pagar $600 para recuperarla. Claro, es un problema de ciberseguridad. Y eso que no estamos pensando ahorita en el phishing, en el malware o los ciberataques, que podrían darse en un caso concreto. Entonces, no estamos entrenados en cosas de ciberseguridad, y yo creo que las áreas de recursos humanos tienen que hacer un esfuerzo por comprometer a los trabajadores en el esquema de ciberseguridad. Entonces, mencionando hasta acá, sorry que me extienda mucho, si me extiendo, por favor, me puedes cortar, no hay ningún problema. Tenemos el tema de privacidad, protección de datos personales, tenemos el tema de ciberseguridad, y lo tercero, que a mí me parece fundamental, es el tema de la conectividad, porque así como hay un tema digamos, de conexión digital y es parte de los derechos del trabajador, creo que el tema de la conectividad, el responsive, debe de ser algo que se tenga que insertar en la cultura del trabajador, y allí las áreas de recursos humanos que tienen un enfoque no solamente regulatorio, sino vinculado a lo que es legal behavior o ciencias del comportamiento, tiene que hacer un trabajo permanente, ¿no? Cómo, digamos, lograr que la organización esté conectada y las expectativas no se vean defraudadas, ¿no? Eso de, oye, necesitamos una reunión, pero hoy no contesta. Oye, le he mandado un WhatsApp, pero no contesta, va a contestar más tarde. Entonces, claro, eso desacelera un poco los trabajos en equipo, y desde luego puede generar cuellos de botella, puede generar ineficiencias. O sea, y al final es un tema de costo-beneficio, es decir, pues generan costos desde el punto de vista de lo que es la producción, el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que son los tres temas que se tiene que cuidar en un área de recursos humanos para que el teletrabajo pueda generar o tener una capacidad de rendimiento muy similar o lo más cercano posible al trabajo presencial. Claro, claro. No, y complementando un poco, quizás también definir cuáles van a ser esos canales para poder hablar o pedirle cosas a los colaboradores. O sea, por ejemplo, el WhatsApp, que es como más de algo de uso personal, quizás lo podrían dejar de lado, cosas así. Te quiero llevar, Carlos, a un tema un poquito más concreto. Cuando salió esta ley, en un principio, el primer proyecto, venía con la obligación de que las empresas tenían que otorgar a los colaboradores que iban a trabajar bajo esta modalidad con un equipo, una laptop en este caso obviamente, y también pagar los servicios de internet, ¿ya?
entiendo que ese artículo ya no está en la ley. Cuéntame un poco cuál es el rol del empleador bajo esta normativa, porque se podría decir que quedó un poco sin dientes la ley, ¿o no? No, mira, ¿Cómo se súper dice? súper interesante esto. A ver, poniendo un poco la cosa en perspectiva, ¿no? Cuando esto estaba bajo discusión a nivel de los proyectos, este era un tema, digamos, que llamaba mucho la atención. O sea, el empleador tenía que asumir el costo del Internet, el empleador tenía que asumir todos los costes que podía significar, digamos, poder hacer el teletrabajo o el trabajo a distancia, ¿no? Sin embargo, esto es algo que generó mucha crítica de parte del propio sector empresarial. Hay, digamos, artículos periodísticos, notas que se puede ver en los últimos 2 meses, 30 días, criticando, digamos, esta perspectiva regulatoria. Y esto es algo, digamos, que al final del día se cambió, y a mí me llamó mucho la atención porque no es que tengamos un gobierno precisamente procapitalista, no tenemos en este momento un gobierno que podríamos denominar pro de derecha o, digamos, conservador. Yo lo que creo que ha habido acá es una suerte de equilibrio, ¿no? Una suerte de equilibrio. ¿Por qué? Porque si realmente una empresa migrara, digamos, 100% al teletrabajo, en su estructura de costos esto sería muy beneficioso, porque simplemente cierra oficinas o las vende, o si las tiene alquiladas, se va a ahorrar muchísimo dinero en los alquileres y evidentemente va a sobrar bastante plata para poder asumir todos esos costos que pueda significar el pago del Internet, por ejemplo. Pero claro, eso no es así. Como mencionaba al principio, estamos hablando de un sector muy pequeño y sobre todo un sector pequeñísimo el que se va a quedar con el trabajo remoto al 100%, de modo que aquellos que quieran mantenerse en el trabajo mixto, teletrabajo, el sistema mixto, ¿no? Teletrabajo presencial, o aquellas empresas que sean muy grandes y puedan mantener el trabajo remoto, esto es un tema que podría generar un problema. Y más aún, Sebastián, si estamos pensando en el sector público, porque para el Estado sí que sería un problema. Si para el sector privado puede ser un problema, para el Estado sería un problema. Entonces, la igualdad ante la ley implicaría que el Estado tuviera que asumir exactamente los mismos costos respecto de toda la planilla de cientos de miles de empleados públicos que hay. Yo no sé ahorita cuál es la cifra, pero si te digo que son 2 millones, tal vez me quedo corto. 2 millones de empleados en el sector público que tendrían que tener un derecho, serían potenciales, digamos, accesitarios a un derecho como este. Yo creo que por ahí ha ido el tema, y yo prefiero una norma que diga eso a que diga lo contrario y simplemente no se cumpla, ¿no? Porque, digamos, podemos establecer muchas regulaciones, pero a la hora de la hora pasa lo que está pasando en Perú, que es que estas regulaciones solamente son cumplidas por una franja muy pequeña de empresas, y lamentablemente, Sebastián, no sé cómo será la realidad en Chile, pero acá en Perú la fiscalización laboral, como la fiscalización tributaria o regulatoria en general, prácticamente tiene como punta del iceberg a las grandes empresas, las empresas formales. Y yo creo que eso es un reto ya del regulador, ¿no? Un reto del regulador, y más aún si estamos pensando en temas de avanzada como esta cuestión del teletrabajo. Ya, perfecto. Y bueno, esa pregunta también me hace empalmar con un poco la pregunta final que teníamos pensado hacerte. Eh, ¿Cuáles crees que van a ser los desafíos, ya, en términos legislativos, al futuro, considerando que, como tú bien dijiste anteriormente, muchas empresas ya van a empezar a trabajar de manera híbrida y además podemos también pensar que la informalidad en el Perú también va a ir, esperamos, va a ir decreciendo. Entonces, este va a ser un tema, yo entiendo que la ley muchas cosas las está dejando en una materia un poquito más subjetiva. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión de cómo va a ser la evolución hacia el futuro de esta ley? Eh, y cómo las empresas van a poder cumplir diligentemente con lo que tengan que cumplir para efectos de Mira, cumplirla. yo tengo un enfoque aquí muy eficientista, ¿no? Yo creo que en la medida que las empresas vayan descubriendo, las empresas me refiero, no los empleados, porque, a ver, tratando
poner un poco el tema en perspectiva, ¿no? Yo leo constantemente todos estos informes que hay de los headhunters o las empresas, digamos, que están vinculadas a los temas de recursos humanos, y siempre salen las encuestas, ¿no? Las encuestas o los, digamos, estudios de opinión sobre el tema del teletrabajo. Y creo que ahí puede haber en parte un sesgo, ¿no? Un sesgo cognitivo, porque hay veces la mayor cantidad de información que se procesa proviene de los propios empleados. Entonces, a las encuestas sobre si están contentos con el trabajo, la mayoría va a decir que sí. O sea, obviamente, ¿no? Va a decir, no estoy contento, ahorro tiempo, ahorro dinero, estoy más tiempo con mi familia o lo que fuera. Sin duda esas ventajas están claramente expresadas sobre la mesa y todo lo demás, ¿no? Lo que no está suficientemente medido es la cuestión del rendimiento. Claro, todos podemos decir en una encuesta, no, yo trabajo más que antes, claro. De pronto una persona súper responsable realmente está diciendo la verdad. Pero una persona que no es tan responsable, que no está tan asociada o conectada, no necesariamente va a sincerar la información. Son pocas las encuestas, lo que quiero decir, que han visto el otro lado de la medalla, la perspectiva del empleador. Y claro, la perspectiva del empleador también está llena de sesgos cognitivos, porque como son informes que salen para las redes, generan una visión del negocio, y claro, si la empresa tal o el banco tal tiene al gerente de recursos humanos que dice, oye, el teletrabajo tiene esta deficiencia, seguramente lo van a pulverizar en redes. Entonces, yo lo que creo es que acá lo que se necesita son estudios empíricos de campo, no encuestas. Ese es un método de trabajo, pero no es el método. Básicamente un estudio de naturaleza sociológica, psicológica, pero como estudio científico. No me estoy refiriendo a la foto del día o la encuesta. Eso es algo muy, muy, muy relativo. Un estudio empírico que analice en verdad cuál es el nivel de la cultura del teletrabajo, y creo que por ahí camina el tema. El dato empírico va a permitir mejorar la regulación y va a permitir mejorar, digamos, estas estructuras a nivel de la empresa, porque la empresa piensa en términos eficientes, ¿no? Mantener oficina me cuesta dinero, muy bien, y eso lo tengo que balancear versus el trabajo a distancia que se pueda realizar, que tiene sus ventajas, también para el empleador tiene sus ventajas, o sea, no es solamente ventaja para el empleado, ¿no? Y creo que esto demanda, volviendo sobre el compliance, Sebastián, una cultura de cumplimiento tanto desde la empresa como desde el empleado, ¿no? El empleado, y lo que creo que esto va a aterrizar al final es en sistemas híbridos, ¿no? Sistemas mixtos, ¿no? Donde el empleado algunos días esté en la oficina, otros días esté en su casa, trabajando desde luego, y a un empleador siendo muy consciente que el trabajo en casa es un trabajo a resultado. No puede ser un trabajo por control de tiempos o por vigilancia. Tiene que ser un trabajo de resultado, y eso va a implicar que a nivel, digamos, de lo que es tecnología, los trabajos en equipo sean monitorizados por resultados, y desde luego hay muchas aplicaciones en el mercado que permiten, digamos, ir midiendo, incluso con KPIs, cómo funciona el trabajo a distancia, el trabajo en equipo. Perfecto. Oye, bueno, estamos recibiendo algunas preguntas de los asistentes al webinar. Me están haciendo aquí una pregunta bien, bien interesante. ¿Tú crees que actualmente la legislación peruana, ¿ya? Protege la salud y el bienestar de los colaboradores en términos de teletrabajo? Va un poquito relacionado con lo de la desconexión digital, pero ¿tú crees que esta ley va a ser efectiva en proteger sus derechos o crees que falta algo más? Mira, yo tengo mis dudas por varios motivos, ¿no? Porque eso depende mucho de la industria, ¿no? Depende mucho de la industria. O sea, si yo estoy en un trabajo, en una posición donde no tengo que atender cosas urgentes, no tengo una posición, digamos, donde estoy asumiendo el control de determinados riesgos, evidentemente la desconexión digital es un derecho que se tiene que respetar, se tiene que mantener y resguardar. Pero si tú, por ejemplo, estás vinculado a un trabajo donde hay muchos súbitos que tienes que administrar y es parte del perfil del trabajador, el perfil del puesto, lo que fuera, esto es algo que se tiene que estimar relativo. O sea, desconexión digital sí, pero en situaciones urgentes, situaciones de apremio que no pueden esperar, son cosas que se tienen que atender. Hoy en día es una realidad en todos los países. Pensemos, por ejemplo, en un gerente
que hace gestión ambiental en una empresa como Codelco, ¿no? Chile. Entonces, claro, que él esté desconectado, sí, claro, sin duda hay personal hacia abajo, pero puede presentarse una contingencia ambiental, por ejemplo, que demande su especial atención. Y bueno, el tema de la desconexión digital seguramente va a estar fuera de discusión ante una situación de esta naturaleza, por un tema de principios o balances, ¿no? Me estoy poniendo evidentemente en una situación extrema. Pueden haber otras situaciones intermedias, pero que pueden estar reguladas. Vuelvo nuevamente sobre el tema de la autorregulación. Yo lo que creo es que la desconexión digital es un derecho, pero es un derecho que debe de estimarse, y ahí mis amigos laboralistas podrán discutir conmigo y decir que no están de acuerdo o de acuerdo a medias, pero es un derecho que no es absoluto, y como tal es un derecho que puede ser transigido, puede ser materia de un acuerdo, siempre, digamos, en un plano de igualdad, no por imposición, etcétera, de modo que se pueda encontrar situaciones de excepción para que esto camine. Pero la pregunta era otra, la pregunta es si esto realmente va a funcionar, ¿no? Yo creo que es un tema de cultura, es ¿Me un va a tema de proteger? cultura, es un tema de cultura. Es un tema de cultura, tanto así como la digitalización. El tema de la transformación digital no es un tema de tener herramientas enfrente, sino es un tema cultural. Y como tal, yo creo que el reto está ahí servido, está por delante, y es un reto no solamente para el empleador, sino también para el empleado. Y en la medida que esto se vaya consolidando en el tiempo, con pandemia, sin pandemia, ya es irrelevante, es algo que se va a ir haciendo realidad. Perfecto. Ahí tenemos otra pregunta del asistente Percy Portugal, que me parece bien específica. Dice, buenos días, con la legislación actual, ¿se entiende que el teletrabajador es un personal no sujeto al control de su jornada laboral? Claro, si el teletrabajador, muy bien, no estuviera sujeto al control de la jornada laboral, eso, digamos, en cierto modo podría significar una flexibilización de la relación de trabajo, porque recordemos que uno de los componentes de la, digamos, del contrato de trabajo es la disposición del empleado hacia el empleador. Esa disposición puede darse por resultados o por tiempos, eso depende mucho de la naturaleza del trabajo que se esté realizando, ¿no? Entonces, pueden haber trabajos de home office donde lo que importa es el horario. Por ejemplo, si yo trabajo en un call center, el call center tiene un horario de trabajo, turnos de 6 horas, 4 horas, evidentemente tengo que estar en el turno a la hora que me corresponde, ¿no? Pero si hago un trabajo que implica hacer un informe o generar, digamos, un determinado producto, eso es algo que es mucho más relativo. Yo creo que va a depender en consecuencia de la naturaleza del trabajo, del encargo que tiene que realizar el trabajador. Lo que yo sí no creo es que cualquier forma de supervisión no debe de ser una forma de supervisión que viole la intimidad personal. No debe de ser una supervisión que ponga en entredicho la protección de datos personales. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al fin de este webinar. Me gustaría agradecerte mucho, Carlos, tu participación. Nos quedó muy claro tu respuesta y cuál va a ser el rol de esta nueva ley. Y esperamos, obviamente, que puedas venir a algún otro webinar cuando aparezca alguna otra legislación que afecte a las personas que trabajan y a los empleadores, porque es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias. Muy interesado en el tema, las preguntas y agradecido por la oportunidad de poder hablar de estos temas. Gracias. Buenísimo. Bueno, quiero agradecerles también a todos los asistentes a este webinar y dejarlos invitados también a que ingresen a nuestra página web www.book.p o a nuestras redes sociales LinkedIn y Facebook. Estamos como Book Perú, es de grande UK. Somos un software integral de recursos humanos. Yo soy Sebastián Ausín, Country Manager de Book, y estuve encantado de hablar con Carlos esta tarde. Muchísimas Gracias, gracias. Sebastián. Un fuerte abrazo. Éxito. Chao, chao. Un abrazo.